Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hoy vamos a entrevistar a Lorena sobre coherencia esencial. Ahora cuando se conecte le vamos a invitar y vamos a hablar un montón de temas súper interesantes de todo su camino, su vida. Hola Patri, hola Yelén. Bueno, ahí está Lorena, la vamos a agregar. Buenas, Buenas, ¿cómo estás, Lore? no te escucho. ¿No me escuchás? Yo te escucho re mal, como lejos. Escucho- ¿Vos me escuchás a mí? Te escucho como lejos. No sé si serán los Tipo, auriculares. Sí, como si no tuvieras los auriculares conectados. La vamos a volver a agregar. Hola Cintia, hola Iván. Bueno, paciencia, paciencia con la tecnología. Vamos a agregarla de nuevo a Lore. A ver si ahora tenemos un mejor sonido. Hola Irene. Bueno, a ver si Lore puede aceptar. Ahí está. Ahora sí. A ver, ¿vos me escuchás? a ver, ahí, Ahora sí, te escucho ahora sí, ya está. perfecto. Hoy esos auriculares me han dado guerra todo el día desde la mañana en las sesiones que han estado fallando, así que evidentemente que hoy no es su día. ¿Cómo estás, Suri? Gracias por tu Muy invitación. bien, bienvenida. Viste que esta tecnología, no sé qué pasa con los auriculares, que a mí también me pasa que a veces el mismo vivo o en la sesión no funciona y el día siguiente está todo bien. Y Está todo pones bien, otros y sí. sí, medio raro. Y cuando no entendemos bien cómo funcionan esas conexiones. Bueno, Hola, Ire. bienvenida Lore. Sí, ahí está Irene que nos conectó. Nos Es un conectó la placer Ire. que estés aquí compartiéndonos un poquito de vos. Así que si tenés ganas de hacerte una presentación de quién es Lorena, cómo te ves, cómo te sentís o a qué te dedicás, contanos un poquito y cómo ha sido este, este proceso de mirarte a vos misma y, y si en este proceso requeriste ayudas en algún momento, digamos, por qué camino fuiste andando. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a esta comunidad, abrirme las puertas de tu comunidad y de esta conversación. Para mí es un gusto compartir con todos los que se están conectando en vivo, agradecerles que estén acá, los que seguramente lo verán luego. Así que bueno, es un gusto para mí compartir este ratito, compartir estos mates y conversar. Mi nombre es Lorena, soy la creadora del Alma es Indestructible y trabajo como mentora en procesos de transformación personal y profesional y ayuda a las personas a conectar con lo que realmente son, no con lo que creen que son, con lo que deberían ser o con lo que se supone que tendrían que ser, sino con lo que realmente son y ayudarlos a tomar las decisiones intencionadas, integradas y coherentes con esa verdad para luego poder ver en su realidad realmente esa expansión, esa prosperidad, ese bienestar, esa paz y esa calma que se merecen simplemente por ser quienes ya son. Así que a esa metodología la llamo coherencia esencial y trabajo en mentorías uno a uno, en sesiones grupales de mentoría, en programas de formación y bueno, trabajo con mujeres de todas partes del mundo, en su gran mayoría, aunque tengo unos cuantos hombres en la comunidad también, pero en su gran comunidad, la gran parte, digamos, es de mujeres. Ajá. Y contanos un poquito de vos, cómo fue la experiencia de antes de empezar a compartir, cómo fue tu camino de mirarte a vos o qué te llevó viste que a veces hay personas que después de un accidente, de una separación o de una situación, fue como el gran despertar, personas que quizá nunca sintieron que encajaron en la sociedad y empezaron a hacer terapia o leer desde temprana edad.
¿Cómo fue para vos esto de mirarte a vos, si necesitaste en algún momento quizá pedir ayuda y después hoy estás en ese lugar? Mm. Bueno, yo creo que no solamente que necesité pedir ayuda en su momento, sino que al día de hoy sigo acompañándome y sigo dejándome sostener. Yo creo que ninguna persona que acompaña a otras debe dejarse sostener también, porque si no, nosotros no nos animamos a poner nuestra vulnerabilidad y confiar en otra persona, tampoco podemos pedir a otro que confíe en nosotros. Entonces, al día de hoy trabajo con muchísimas mentoras que me acompañan en diferentes aspectos del negocio, de mi mentalidad, de mi espiritualidad, de mi sanación, en quienes confío profundamente. Así que esto también como para quienes forman parte de esta comunidad, que esto es un proceso, esto es para toda la vida. Son como capitas de cebolla, como dice una de mis mentoras, que se van sacando. No es así un momento efímero, sino que es una constante. Lo que pasa es que en el proceso, en el paso a paso, en el capita por capita, nos vamos sintiendo cada vez mejor. Pero bueno, esto es un camino de toda la vida. ¿Y cómo comencé? La espiritualidad y el crecimiento personal han estado en mi vida desde siempre, desde pequeña. Es uno de mis dones y forma parte de esta inteligencia emocional desde muy chiquita. Eh, por supuesto que ahora lo puedo ver con esta claridad. Cuando era chiquita no lo veía así, y en el entorno en el que crecí tampoco era algo que se considerara ni bueno, ni importante, ni trascendente, así que eh, no lo tenía como algo muy positivo en mí. Hola, Caro, ¿cómo estás? Y bueno, fui pasito a pasito dejándome guiar un poco por mi intuición, que es lo que a mí me ha guiado siempre y tiene que ver también con mi diseño humano, por mi intuición. Pero hubo sí momentos de quiebre, momentos como más difíciles, y que me invitaron y me dieron la posibilidad de hacer ese gran salto, ¿no? De confianza, básicamente, en el proceso en el que estaba. Lo primero que se me viene en este momento fue una ruptura emocional con una persona que yo creía que bueno, era el ideal de lo que yo se suponía que tenía que tener como pareja, en el cual yo no era para nada feliz, pero hasta que esa relación no se terminó, yo no pude ver lo infeliz que era y lo mal que estaba, digamos. Lo había asimilado como que, bueno, es lo que es, hasta acá llegamos y esto es lo que debería ser una relación. Ese proceso de desencaje, de que cuando se te pincha, el famoso que se te pincha como esa ilusión y se te hace trizas y decís, ¿ahora qué? Bueno, ese fue uno de los momentos en donde empecé un proceso en ese momento de biografía humana, que luego derivó en formarme como terapeuta de biografía humana, al poder conectar con mis propias heridas, con mi propia infancia, empezar a sanar, empezar a comprenderme mejor en mis mecanismos inconscientes. Me hizo ver lo poderoso que era, no solo para mí, sino para las personas. Así que mi proceso de formación como terapeuta comenzó en aquel momento, y las primeras sesiones acompañando personas fueron en esos momentos. Luego, noches oscuras, hemos pasado muchas, y ya tengo caras, así que ya bastantes. He pasado por muchas. Yo creo que cada tanto siempre viene una nueva posibilidad, pero hoy sinceramente las vivo como eso, posibilidades de aprendizaje, de trascender cosas, creencias, y como un regalo de la vida para poder ver lo que no estábamos viendo. Así que hoy ya las celebro y las abrazo, y veo lo que hay que ver. Qué hermoso, gracias por compartirnos tu historia, Lore. Bueno, mencionaste que vos acompañas desde Coherencia Esencial y también mencionaste biografía humana. Si te parece, vamos desglosando ahí un poco todos estos conceptos. ¿Qué es Coherencia Esencial? ¿Cómo nace? ¿Por qué elegiste ese nombre? Y también, ¿qué te llevó a vos a acompañar a otros? Ujú. Coherencia esencial surgió porque internamente uno de mis valores es la coherencia. La incoherencia me molesta mucho, y entonces descubrí que era uno de mis valores, y que era también esa coherencia entre lo que realmente sentía y lo que estaba haciendo, era lo que me hacía avanzar mejor en ese momento de la vida. Luego, estudiando y profundizando, y gracias a las personas que también se acercaron a mi camino y me enseñaron mucho,
pude comprender que esto que para mí era coherencia y que yo lo veía así tan manifiesto, en realidad es la ley del orden del universo y es el ser, hacer, tener. Y todo que se rija, digamos, de acuerdo a esa secuencia, se manifiesta con una intensidad mucho mayor. Y justamente las inconsistencias que vienen cuando soy una cosa, hago otra, por tanto obtengo otra en la vida, y ahí se viene siempre como el sufrimiento, el desencaje, etcétera. Entonces, está anclada, el sistema de coherencia esencial está anclado en la ley del orden del universo, en el ser, hacer, tener, y hablo de esencial porque esa coherencia tiene que estar, tiene que anclarse en nuestra verdadera naturaleza, en nuestra verdadera esencia, en lo que realmente somos, independientemente de la historia que hayamos tenido, de las creencias que hayamos adquirido, de los mecanismos que hayamos desarrollado. Entonces se llama coherencia esencial porque lo que ayudo es que las personas comprendan quiénes son de verdad, quitando un poco todo eso que esos condicionamientos que se les han ido adhiriendo con el paso de los años, para tomar decisiones realmente coherentes con esa verdad y por tanto tener en su vida esas manifestaciones en forma de estilo de vida, estilo de negocio, tipo de relaciones, etc. Ujú. Y ahí que mencionaste negocios, porque yo vi que también vos trabajas con emprendedores, o sea, vos abarcas la vida en general y además emprendedores o lo que es el ámbito laboral. Voy a acomodar acá porque no sé por qué mi Sí, trípode está como torcido. O te enfocas más en un ámbito. mira, yo en realidad cuando empecé a trabajar, o sea, tuve una primera etapa trabajando a nivel personal, digamos, en la mentoría, trabajando como terapeuta en procesos personales. Luego yo tuve una empresa que fundé con un socio en otro tema nada que ver, y en el medio de esa, prepararme para esa empresa, me formé mucho en negocios. Ahí fue cuando apareció el diseño humano en mi vida, y la primera formación que yo hice sobre diseño humano fue en relación a los negocios, es decir, el diseño humano aplicado a negocios. Entonces, cuando empecé a aplicar esto por primera vez, lo aplicaba en relación a los negocios. Pero luego me di cuenta que, como tal, te comentaba recién, si hay algo en nosotras que no tenemos comprendido, sanado, si no estamos yendo a favor de nuestra propia verdad en un nivel interno, nuestro negocio lo va a manifestar. Entonces no tenía sentido trabajar en lo de afuera si no estábamos trabajando en lo de adentro. Entonces hoy por hoy lo trabajo, pero lo trabajo en conjunto. Si vamos a trabajar temas de negocio, siempre hay un trabajo personal previo, porque si no, te voy a poner un ejemplo. Si yo digo, quiero armar un modelo de negocio en el que yo quiera posicionarme como la referente X en este tema, pero resulta de que yo tengo temas con la visibilidad, porque en realidad es que no me siento capaz, no me siento merecedora, quién soy yo para hacer esto, y entonces cómo lo voy a decir, cómo voy a ser la primera en mi familia, que no sé qué, o sea, en realidad hay un montón de otras cosas que si yo no las trabajo, da igual el modelo de negocio que yo quiera montar, la superestrategia, los mil recursos que hay. Es al revés el proceso, es desde la comprensión de quién soy de verdad, trascendiendo o trabajando o poniendo la intención en mejorar esos aspectos, es que yo voy a poder entonces construir en coherencia. Entonces, ese es mi trabajo. Hay personas hoy que ya están en ese momento, es decir, que ya están trabajando en lo que yo llamo negocios esenciales, que es como la parte de mentoría que es para negocios, y entonces ahí vemos, de acuerdo al diseño humano, cuáles son los tipos de negocios o los tipos de actividades o los tipos de estructuras que responden mejor a una energía que a otra, porque también, como verás, hay muchas sugerencias, muchos tips, muchas claves, pero homogeneizadas y generalizadas, en realidad, no solamente que no te ayudan, sino que muchas veces te pueden hacer daño, porque pueden hacer que sigas perpetuando lo que te está alejando de tu misma naturaleza. Entonces, vemos de manera especializada para la energía de esa persona qué es lo que va mejor, ¿no? Ujú. ¿Y cómo son estas mentorías con vos, Lore? ¿Son sesiones aisladas, un tiempo determinado? ¿Querés contarnos un poquito cómo son estos procesos por si alguien que esté ahí tenga ganas o resuene, o Bueno, alguien sí. que no se anima o no conoce, que conozca un poquito más?
Bueno, en primer lugar, para quien no tenga, sea la primera vez que está escuchando hablar del diseño humano, en mi web, que es www.elalmasindestructible.com, ahí se pueden descargar un videocurso gratuito en donde les cuento un poco el panorama de qué es el diseño humano, de para qué te sirve y qué puedes comprender con él, y una pequeña guía para que descubran cuál es su tipo energético, que es como la primer coraza, la primera capa de comprensión, y entonces algunos recursos o recomendaciones específicamente para ese tipo energético. Entonces ya tienen eso ahí, que lo pueden ir y lo pueden acceder de manera gratuita, pero la manera en la que trabajo es primero con unas llamadas que yo les he puesto el nombre de claridad y de comprensión práctica, porque lo que hacemos es enfocarnos en 3 puntos cruciales, que es a dónde están tus fugas energéticas en este momento, a dónde la energía se te está desintegrando en tu vida actual, qué decisiones tenés que tomar entonces para poder adecuar tu energía, potenciarla y que no se derrita, no se chorree, no se vaya por todos lados, de qué manera puedes avanzar mejor en la vida entonces con estas decisiones, y a qué ámbito, a qué parte de tu percepción del ser tenés que prestarle atención a la hora de tomar decisiones. Esto en diseño humano se llama tipo estrategia de autoridad, pero que en criollo sería esto: comprender a dónde se desintegra mi energía y por qué, cómo tengo que avanzar yo en la vida y a dónde tengo que prestar atención para tomar decisiones, porque cada uno de nosotros tiene un aspecto, un campo del ser al cual tiene que hacerle zoom para tomar decisiones. Y si vemos afuera, vemos que sigue tu corazón, escucha tu intuición, sigue tu no sé qué, pero en realidad, por ejemplo, la intuición, solamente el 9% de la población humana realmente tiene esa autoridad, es decir, que tiene que prestarle atención específicamente a su intuición para tomar decisiones. El otro 91% se puede estar dando la cabeza contra la pared tratando de tomar decisiones desde la intuición y no lo va a lograr. Entonces, es muy importante comprender nuestra unicidad y comprender cómo funcionamos nosotros. Y para darte así como un ejemplo, si a vos te regalaran hoy una planta y vos no la conoces a la planta, tiene un nombre raro. Vos podés tener tu mejor intención de que esa planta crezca, te adorne tu hogar y sea como parte importante de tu casa, pero si vos no sabes cómo cuidar, no sabes qué planta es ni qué cuidados requiere, por más buenas intenciones que tengas, esa planta se puede morir, porque a lo mejor le pusiste un montón de agua y requería poca, o la expusiste al sol y requería sombra, etcétera. Entonces, si hacemos eso con otros seres, no lo hacemos con nosotros, comprender cuál es realmente nuestra naturaleza para entonces darnos lo que específicamente necesitamos para poder expandirnos. Entonces es muy importante desde ese punto. Una vez que la persona tiene esta llamada de claridad y comprensión práctica, ahí sí puede decidir si inicia un proceso de mentoría de un mes, que son 4 sesiones, en donde vamos muy a profundidad trabajando en los aspectos concretos que la persona quiere trabajar en su vida. Ahí es donde hacemos hincapié si es en un ámbito personal o es en el ámbito de su negocio, o si simplemente quiere tener una sesión de mentoría donde quiere comprender un aspecto en concreto. Así que esas son las 2 opciones. Claro, procesos o un trabajo ahí puntual. Bueno, ¿te parece que profundicemos un poquito en diseño humano? Ya me dieron ganas ahí. Y justo hace poquito, vos sabés que yo había escuchado, pero no tenía idea bien qué era. Y hace poquito vino una amiga a quedarse unos días a casa que está como remetida con diseño humano. Y yo decía, ¿qué es esto chino básico? No sé de qué me hablas. Y me dice, vos dame tus datos. Y me hizo en una hojita toda la descripción, que yo soy proyectora. ¿Puede ser? ¿Proyector? Sí, igual que yo. Bueno, mira, entonces me escribió acá. Yo lo leí, me resonó ahí todo, pero no entendí mucho ahí cómo abordar la vida haciendo esto, ¿no? Entonces, si querés contarnos un poco de qué es diseño humano, podemos ahí Bueno, profundizar. mira, el diseño humano es una herramienta de autoconocimiento, también se llama la ciencia de la diferenciación, porque específicamente lo que muestra a través de la fecha exacta de nacimiento, de la hora, del minuto, del lugar, o sea, muy específicamente, cuál es la energía que está activa en cada uno de nosotros. Entendiendo por energía, información energética, y es una herramienta que fusiona tanto ciencia ancestral como ciencia moderna, desde el I Ching, desde la Cábala, los centros energéticos, hasta también lo que es la física cuántica moderna. Entonces, cuando hablamos de
¿Qué información está activa en tu diseño? Hablamos específicamente de neutrinos, que son partículas subatómicas de información. Es decir, que si yo miro muy chiquitito, chiquitito, este mate, mis piernas, el mate, el termo, la pared, todos, a un nivel muy pequeño, estamos formados por esos neutrinos. Entonces, es la información que tenemos activa cada uno de nosotros. Esa información que cada uno de nosotros tiene activa da como diferentes campos energéticos, auras energéticas. Entonces, esas auras energéticas es lo que se llama específicamente tipo energético. Y a mí me gusta dar un ejemplo como si fuera, no sé, imagínate, o la gente que está aquí, una puede ser un tren, una puede ser un auto, una puede ser una moto, una puede ser un avión. Todos servimos para trasladarnos, todos servimos para ir de un lugar a otro, pero la manera en la que vamos a hacerlo es distinta y por tanto lo que necesitamos para avanzar cada uno de nosotros es distinto. Entonces el gran sufrimiento humano viene de que venimos como de mucha generalización y homogeneización, y entonces yo a lo mejor soy un avión y me creo que tengo que ir a velocidad de tren e intento ir por los rieles del tren, y entonces como eso no se produce, me desgasto, me desvitalizo, me frustro, vivo una vida a lo mejor conformándome, mediocre o de sufrimiento, porque simplemente no estoy hecha para ir arriba de los rieles del tren. Entonces, si me ponen en una pista y puedo efectivamente volar, soy el mejor avión que puedo ser. Entonces, el diseño humano lo que nos ayuda es a eso, es a comprender cuál es esa naturaleza, qué es lo que necesitas efectivamente para poder desplegar todo tu potencial y poder entonces tomar decisiones, como decía recién con el tema de la autoridad, decisiones a favor de esa verdad. Luego tiene miles y miles y miles de campos de profundidad. Eso es una ciencia inconmensurable que tiene muchísimos campos de profundidad. Pero desde mi visión, si no comprendemos lo principal, no tiene ningún sentido que nos vayamos como a profundidad y profundidad, porque si yo, en el caso, por ejemplo, proyectoras que me estabas comentando vos recién, solamente es el 20% de la población mundial. Una de las características que tienen, al igual que los manifestadores y que los reflectores, que son conforman el otro 10%, digamos, no tienen el centro sacral definido, no tenemos el centro sacral definido. Eso quiere decir que no tenemos un acceso consistente, fijo, permanente a una energía vital, a ese motor, eso que podemos ver en otras personas que son generadores, que son el otro 70%, generadores y generadores manifestantes, que son los que nosotros vemos que van como pum, 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 que no paran. Los proyectores, las proyectoras no tenemos ese centro energético, pero ¿qué pasa? Amplificamos esa energía. Entonces, si yo no sé de que esa energía no es mía y que yo la estoy amplificando, me puedo creer que tengo que ir siempre a ese ritmo. Y voy a tratar de ir a un 100%, imagínate el celular cuando tenemos un 20% de batería. Me voy a exigir a un 100% de batería cuando en realidad tengo un 20% y el celular se me va a morir. Entonces voy a vivir cansada, agotada, sintiendo que no alcanzo, que no llego, a lo mejor tomando cosas para sentirme con más energía, cuando en realidad la verdad es que tengo menos disponibilidad energética, por lo tanto tengo que aprender a gestionar esa energía de otra manera, haciendo foco en lo que realmente he venido a hacer y no en ser una máquina, un motor, cuando no es mi naturaleza, porque no lo soy. Entonces, cuando nosotros hemos sido criados en esta cultura, no sé si ahora te habrá pasado, pero cuando yo empecé a integrar mi diseño me pasó, cuando venimos de familias en donde las mujeres son reconocidas solo en la medida que hacen, reconocer esa naturaleza de no estoy acá para estar haciendo, sino para ser, para guiar, para acompañar desde otro lugar, implica un dejar de pertenecer, un arriesgarme a dejar de pertenecer, porque empiezo como a ir a mi propio flow, ¿no? A mi propia energía. Y entonces eso implica todo un proceso de integración y de aprendizaje. Entonces, como ves, podríamos pasarnos toda la vida sufriendo porque no vamos al ritmo de los demás, porque no damos con la talla, porque no estamos a la altura, cuando en realidad no hemos venido a eso. Esa es la importancia que tiene el diseño humano, que te muestra de manera objetiva y lógica para qué estás acá. Perdón mi cara de concentrada, pero me están cayendo fichas ahí mientras voy asimilando toda esta información. Sí, sí, sí. Aparte tiraste ahí algunas frasecitas que fue como así directo al pecho.
Bueno, entonces, es como que si yo soy un avión y quiero ir por las vías del tren, nunca voy a estar en mi esencia si no conozco mi verdadera naturaleza. Eh, ¿Querés brevemente como mencionar hay cuatro, ¿no? Sí, Tipos de personalidades. hay cuatro tipos energéticos, son cuatro auras energéticas. Hay un subtipo pero que a nivel de funcionamiento es de lo que me estás preguntando ahora, digamos, es más o menos similar. El 35% de la población mundial, ¿de dónde vienen estas referencias? ¿Por qué hago referencias a porcentajes? Porque esta ciencia de la diferenciación fue creada por un físico canadiense, se probó estadísticamente, digamos, científicamente, fue probada en el finales de los 90, principio del 2000, y entonces de ahí es que vienen estas estadísticas, ¿no? Wow, Entonces, el 35% de la población mundial son generadores y el otro sí. 34% son generadores manifestantes, que es como una variedad de ese generador. Pero básicamente son personas que tienen esta energía vital que hablaba recién, son esos motores encendidos que van por la vida así como tiqui, 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 apasionados, creativos, vitales, enérgicos. Y el gran desafío para ellos es conectar con su centro sacral y con lo que realmente les enciende y los motiva, y no con lo que la mente les dice que les debería encender y motivar, sino con lo que realmente su campo físico, su centro sacral está respondiendo. El 20%, como hablábamos recién, son los proyectores, que están acá para guiar a los demás en esa dirección de esa energía, y entonces van más tranquilos, requieren momentos como de más calma, y tienen una visión y una sabiduría que les permite percibir al otro y ayudarlo a conducir su energía. El 9% de la población mundial son manifestadores, que son los que están acá para manifestar de manera directa, de manera instantánea, impulsiva, enérgica, ser como canales de manifestación, son los que realmente pueden pasar a la acción, así, instantáneamente. Y si vemos las recomendaciones o la gente que está aquí, que seguro que viene de años del mundo del crecimiento personal, es como, tú puedes, hay que hacerlo, inténtalo y tal. Y es como, solo los manifestadores pueden como al grano, o sea, lo siento el impulso y me mando, porque esa es su manera, ¿no? En cambio, todos los otros tipos energéticos, me falta por mencionar uno, pero todos los demás tenemos que esperar algo. Entonces, si yo no sé qué tengo que esperar, voy a andarme dando la cabeza contra la pared, forzando las cosas, en vez de esperar a ver qué está llegando a mi campo energético. Y cuando realmente eso sucede, voy a la velocidad que puedo ir. Si soy un avión, vuelo como nadie. Si soy un tren, voy a toda velocidad. Si soy un barco, voy avanzando. Si soy una moto, voy a velocidad de moto. Entonces, esa es la importancia. Y por último, los reflectores, que son un 1,5% de la población mundial, que es un tipo, como ves, muy particular, es el que menos cantidad hay, y son personas que han venido a reflejar, espejar la energía de los grupos, y básicamente son como barómetros o espejos que nos muestran la energía del lugar en el que están. Entonces es algo como muy, muy, muy particular. Si lo viéramos como una metáfora, los generadores y generadores manifestantes son como los caballos que van sosteniendo como el avance, los proyectores son los que van guiando esa trayectoria, los manifestadores son los que rompen la inercia y empiezan el movimiento, son como la primer marcha del auto, son los que rompen la inercia, los generadores sostienen el movimiento, y los reflectores son como las señalizaciones que vamos viendo a lo largo de la ruta de la carretera. Entonces, cada uno realmente tiene una función diferente y ha venido para hacer cosas distintas. El gran sufrimiento viene cuando no lo sabemos e intentamos toda la vida ser algo que no somos. Bien, y para saberlo, vamos a una sesión con vos, vemos los videos en tu página. Sí, bueno, quien se quiera descargar este video curso, ahí están las indicaciones. En realidad, cómo saber su carta del Rave o el mandala del Rave, eso hay softwares en internet. Yo les recomiendo Jovian Archive, que hay una parte que dice Get Your Free Card, y ahí ustedes ponen la fecha de nacimiento y les aparece, o sea que van a poder saberlo. De todas maneras, esas instrucciones están en el video curso, con la fecha exacta de nacimiento, con los minutos, sobre todo exactos también, porque en minutos puede cambiar. ¿De qué puede cambiar? Porque esto
También una de las patas del diseño humano es la astrología, y en los movimientos también planetarios que se están dando influyen en la información que efectivamente cada uno de nosotros tiene. Entonces, por 5 minutos, por 10 minutos puede haber un cambio que hace que la persona se haya un ajuste en su diseño. Hay veces que no, hay veces que sí, que de 5 minutos pasa de ser un tipo a otro tipo energético. Hay veces que no, que el cambio es más pequeño, pero sí es importante saber entonces los minutos. Claro, para la precisión. Bueno, quien todavía no lo sigue a Lore, ya busca El Alma es Indestructible en Instagram, que todo el tiempo está subiendo contenido súper interesante y tips sobre este abordaje del diseño humano para que tengamos esta noción de cuál es nuestra naturaleza y con qué energía contamos, ¿no? Para que se nos haga un poquito más llevadera la cuestión. ¿Quiere agregar algo más, Lore, sobre diseño humano? Sobre diseño humano, yo creo que cualquier otra herramienta que nosotros tengamos, años de crecimiento personal, todo el bagaje que ya traemos, cuando nosotros tenemos las gafas del diseño humano, todo lo demás se potencia aún más. O sea, realmente es algo que te permite mirarte con otros ojos y entonces integrar mucho mejor todo lo que ya sabes. Muchas veces dices, ay, pero no es una etiqueta. No, es una naturaleza, es como si yo te dijera, mira, te doy estas semillas, esta es una semilla de zapallo, esta es de tomate y esta es de pimiento. Y la estás etiquetando, te estoy diciendo lo que son, digamos, no las estoy etiquetando, no les estoy yo dando algo que no tengan, te estoy diciendo cuál es la información genética que esa planta, que tiene esa semilla. Entonces, ya está en nosotros decir, ok, voy a comprender eso y entonces todo mi bagaje que por ahí nos puede llegar a confundir porque si llevamos muchos años y hemos leído muchas cosas, hemos hecho a lo mejor cursos, terapias, etcétera, claro, algunas cosas nos van a resonar, otras no, y hay algo que es muy importante, que es lo que en diseño humano se llama el no ser. El no ser es esos condicionamientos que hemos ido adquiriendo, que básicamente nuestra mente también ha ido adquiriendo, y entonces ahí se va colando un montón de cosas que no son nuestras. Entonces nosotros podemos tener una visión muy distorsionada de lo que somos en realidad. Y podemos estar sumamente peleados con lo quienes somos de verdad. Entonces el creador del diseño humano decía, no hace falta que te guste, no hace falta que lo quieras, no hace falta que estés de acuerdo. Es simplemente que aceptes que esa es tu naturaleza y mientras más vos lo abraces, más vas a poder impactar en el aura de amor del mundo. Porque si yo estoy negando quién soy, si yo no me estoy aceptando a mí misma, ¿qué es lo que estoy sacando hacia afuera? Esa no aceptación, esa incoherencia, esa inconsistencia. Entonces es muy importante comprender para ver entonces a dónde están nuestros condicionamientos. Por eso es que yo trabajo con 5 patas en el sistema de coherencia esencial. Una es partir del objetivo y de lo concreto, que es cuál es mi naturaleza, cuál es mi diseño. Después ver a dónde llegué, esa semilla efectivamente, a dónde llegó, porque yo puedo tener la naturaleza que tengo, como decíamos recién, y llegar a una familia en donde las mujeres son valiosas en la medida que hacen, y entonces yo verme forzada a estar haciendo todo el tiempo y alejarme de mi propia naturaleza. Entonces hay que ver a dónde llegué, qué fue lo que me pasó, qué mecanismos inconscientes desarrollé para pertenecer, para sobrevivir, porque si estoy ahora adulta aquí es porque he sobrevivido. Entonces, ¿qué mecanismos inconscientes he desarrollado? ¿Cuáles son esos condicionamientos que he ido adoptando, creyendo que forman parte de mí, cuando en realidad no lo son? Y entonces ahí viene el trabajo luego de comprender cómo funciona mi mente, cómo estructura las cosas, con qué gafas mira la vida. No sé si te acordás en los 90 que había estos lentes que nos daban para ver supuestamente en 3D, que eran como de colores y qué sé yo. Bueno, es importante ver con qué gafas mi estructura psíquica está mirando la realidad. Por eso trabajo con el enneagrama de la personalidad, porque nos permite ver entonces esas gafas con ese color y poder desde ahí hacer un trabajo de reprogramación, de neuroplasticidad y de poner nuestra propia mente a favor de nuestra expansión y no en contra. Estamos como, demonizamos mucho a nuestra mente, pero en realidad hay que dejarla que vaya en automático como un mono loco y poder tomar las riendas de eso para que nos permita expandirnos. Pero para eso hay que quitar paja de trigo, hay que hacer una limpieza, hay que hacer una reprogramación y por eso trabajo también con la neuroplasticidad
Y por último, el último pilar de coherencia esencial es la espiritualidad, porque si yo no creo que estoy conectada con algo más grande que yo, si creo que mi cambio depende solo de mí, solo de mi cuerpito y de mi cabecita y de mi manera de ver la vida, va a ser todo muy acotado. Si yo siento que formo parte de algo más grande, llámalo X, o sea, universo, vida, Pachamama, energía del amor, lo que sea que cada uno crea, pero si yo me siento conectado con una fuerza superior, entonces también puedo anclarme en eso para desplegar todo mi potencial. Así que esa es como el resumen de por qué cuando avanzamos en esos pilares con una integración real y con una coherencia, expandimos nuestro ser y por eso es que el sistema se llama coherencia esencial. Me encantó, Lore. ¿Y cómo abordas la espiritualidad? Digamos, cada uno desde su religión o creencia, o hay un método o meditando, digamos, ¿cómo se aborda desde coherencia esencial a la espiritualidad en el día a día del proceso terapéutico del mentoreado sería, ¿no? De la persona, del Sí, consultante. mira, hay algo que es importante, que es desmitificar que solamente hay una forma o un dogma o un paradigma. Yo creo que la espiritualidad es la conexión con nuestra propia sabiduría, o sea, ya somos parte de algo más grande que nosotros, independientemente como cada quien quiera llamarlo, ya somos parte de eso. Y finalmente un camino espiritual es un camino en el cual vamos de la mano con esa energía, entendiendo que somos simplemente un canal de esa manifestación en esta tierra. Entonces, en diseño humano hay un anclaje muy real, que es la autoridad. Finalmente, cada uno de nosotros tiene un recorrido vital, una geografía vital, un camino que ha venido a atravesar, y lo que te va llevando en la vida, en ese recorrido, tiene que ver con una partícula que se ha descubierto científicamente que tiene como una consistencia diferente, que se llama monopolo magnético, un nombre rarísimo, pero que en realidad lo que hace es atraer en un solo sentido, ¿no? Es como que va trayendo las experiencias que necesita para ir avanzando en la vida, ¿no? Esa partícula, esa sabiduría interior está conectada con nuestra autoridad, que era lo que decía recién, con un plano nuestro de la percepción que nos va guiando en nuestras decisiones. O sea, que eso ya está en nuestro interior. ¿Qué es lo que hace que a una persona sepa desde su centro sacral que tiene que ir hacia una experiencia o hacia la otra? No lo sabe desde la mente. ¿De dónde viene esa conciencia? Viene de algo mucho más grande. Entonces, yo desde mi filosofía o desde mi manera, yo soy muy respetuosa de la espiritualidad, del dogma, del paradigma que cada uno siga. De hecho, yo creo que casi que ni lo tratamos, creo que nunca, ni sé en qué creen, o sea, no, ni siquiera pregunto cómo le llaman, qué forma tiene. Simplemente nos anclamos en lo que están percibiendo en su propia experiencia. Y hay algo que es real y es que mientras vos y yo estamos hablando, nuestros pulmones están ingresando aire, allá afuera se está haciendo de noche, hay flores que están a punto de florecer mañana, hay plantas que van a dar frutos más tarde y ni vos ni yo estamos haciendo nada para que eso suceda. Entonces, evidentemente que hay algo más grande que nosotros que sostiene los mares, que sostiene todo el mundo tal como lo conocemos. Y creer que somos nosotros desde nuestra mente es como, me parece algo como muy limitado, ¿no? Y a mí personalmente me ayudó confiar en algo más grande que yo, entregarme a esa sabiduría y vivirlo en una complicidad diaria, me ayudó a sentirme mejor, a sentirme más sostenida, a sentirme más acompañada, a sentirme guiada. Yo sé que cada uno tiene como su proceso, no hay una forma de conectar, no es que tengo que meditar X así o ir hacia un lado, mirar hacia el otro o lo que sea. Cada uno puede encontrar su propia forma de conectarse. Hay gente que lo hace a través de una meditación y está fantástico, pero hay un montón de gente que les cuesta un montón visualizar y no significa que por eso sean menos espirituales. Hay personas que a lo mejor se conectan desde, no sé, salir a caminar, mirar, poner los pies en la tierra, respirar profundo en la noche, escuchar música y bailar. O sea, ¿quiénes somos para determinar que esta es la manera de conectarte o esa no es la manera de conectarte? Y yo creo que en el mundo de la espiritualidad, tal como lo hemos ido escuchando hasta el momento,
por ahí deja de lado muchas personas, y esto lo sé por la experiencia de clientas con las que he trabajado. Es como el creer que como no me sale, como no visualizo, como yo no puedo sentarme a meditar porque me aburro, o porque no hago yoga, o porque no sé qué, entonces yo no soy espiritual. Cuando en realidad ya lo somos por simplemente ser, ¿no? O sea, somos seres espirituales viviendo una experiencia física, no al revés. Entonces estamos acá en esta experiencia física para aprender cosas, para trascender cosas, y cuando las aprendamos y trascendamos, no vamos a estar más. Entonces, esa es mi mirada. Sé que hay mucha gente que dirá, what, no estoy de acuerdo, pero bueno, esa es la forma en la que yo lo vivo y la forma en la que intento también compartir. Me encantó, me encantó. Y me encantó que integres todos estos pilares, porque no somos solo mente, solo cuerpo, somos ese todo y que hay que apuntalarlo desde distintas perspectivas, porque por ahí viste que están muy de moda las terapias habladas, ¿viste? O lo mental y la palabra, y, y nos olvidamos un poco de todo esto que somos Mm. emociones, hay terapias que no abordan las emociones, y es como cortar la Sí. cabeza y llevar la terapia a la cabeza sola, ¿no? Y sí, mira, yo he pasado de personas que a lo mejor han estado 20 años haciendo terapia y que en unas sesiones tengan mucho más claridad que en 20 años, y no quiere decir que la terapeuta no haya sido buena ni que yo esté en contra de que las personas hagan terapia, por supuesto que no, pero como decía recién, si yo ya sé quién soy, cuál es mi naturaleza, la terapia va a ser mucho mejor, y te puedo asegurar que va a ser mucho más productiva. De hecho, yo tengo una formación en la cual formo profesionales que acompañan a otros para que puedan acompañar desde la diferenciación y que el trabajo sea mucho más efectivo. Tengo terapeutas, tengo psicólogas, y claro, pueden ir al hueso, pueden ir directamente a lo que esa persona necesita. Porque si no, desde mis creencias condicionadas de lo que yo creo que soy, le voy a estar dando vueltas 50 años a algo que ni siquiera forma parte de mí. Entonces es como, es estar ahí dando vueltas y dando vueltas en lo mismo. Y lo que decías es tal cual, tenemos distintos planos de nuestro ser: un plano físico, un plano emocional, un plano intuitivo, un plano del alma, un plano mental, todos tenemos muchos planos. Somos. Y si hay una La, inconsistencia en alguno de ellos, no vemos los cambios que queremos en nuestra realidad, porque en uno de esos planos todavía sigue habiendo una inconsistencia. Y si hay una inconsistencia, como lo comentaba al principio, por la ley del orden que rige el universo, las cosas no se manifiestan en nuestra vida porque hay un plano en el cual yo no estoy siendo coherente. Lo he trabajado, entonces lo pienso, lo estoy haciendo, pero en un plano subconsciente sigue habiendo lealtades, sigue habiendo creencias de esta vida o de otras en las cuales yo sigo siendo fiel a eso, y entonces no veo que, no sé si a vos te habrá pasado en la vida, esta sensación de que hay como un freno de mano, que aunque yo quiero con todo mi ser, estoy trabajando en pos de esto, y hay como un freno de mano que no me deja avanzar. Y ahí hay creencias subconscientes, ahí hay cosas que están en nuestro subconsciente, que es el 95% de nuestra conciencia, es el subconsciente. Ahí en ese subconsciente están todos estos planos, y el plano mental solo es el 5%. Entonces, si nosotros vamos a tomar decisiones de ese 5%, nos estamos perdiendo la película entera. Totalmente. Ay, Lore, sos una genia. Pero me diste tanta información, no sé cómo voy a hacer para digerir. Dame tiempo, dame tiempo. Lo volvés Cualquier a mirar en cosa, bucle. sí, sí, cualquier cosa te lo voy a poner en cámara lenta y si no te voy escribiendo, che, explícame un poco más esto. Che, Lore, y al principio vos mencionaste biografía humana, si querés hacer así Sí. como hablamos de diseño humano, un pequeño resumen de qué es, en qué se basa y cómo te sirvió a vos, mirándote a vos desde la biografía humana, y después a empezar a atender desde la biografía humana. Bueno, la biografía humana es un sistema terapéutico que lo que te ayuda es, partiendo de la naturaleza de cachorro humano, es decir, de que todos somos cachorros humanos y como cualquier otro cachorro de otra especie, necesitamos ciertas cosas cuando nacemos para realmente desarrollarnos, y para que en nuestro interior, a nivel cerebral, podamos sentir, estoy segura, entonces despliego mi ser desde el amor, desde la expansión, o estoy en peligro y entonces desarrollo mecanismos de supervivencia. Eso
nosotros cuando somos al mundo, llegamos al mundo bebé, a eso lo percibimos en el entorno. Y entonces, de acuerdo a dónde haya nacido y lo que me haya sucedido, he desarrollado determinados mecanismos inconscientes para sobrevivir. La gran mayoría de nosotros hemos desarrollado mecanismos para sobrevivir, para pertenecer. Porque hay un sistema muy homogeneizado de cómo se supone que los chicos tienen que ser, cómo se supone que los niños tienen que ser, los niños como a merced de las necesidades y deseos de los adultos, que además están como infantilizados. Entonces hay toda ahí una inconsistencia que deja de lado las verdaderas necesidades de un cachorro humano. ¿Y para qué vamos a mirar las necesidades del cachorro humano? ¿Qué sentido tiene? Que lo que construye eso es solidez psíquica. Entonces, si nosotros queremos adultos sanos y queremos adultos maduros emocionalmente, queremos adultos solidarios, generosos, amorosos, tenemos que encargarnos de que los pilares de ese edificio se construyan de una manera también sólida, amorosa, coherente. Entonces, por eso es importante ver cómo está esa estructura interna, qué me pasó, qué hice con eso que me pasó, para entonces comprender esos mecanismos que me trajeron hasta acá, que los agradezco, pero que a partir de este momento yo pude elegir desde mi conciencia y de mi adultez hacer algo diferente. Entonces, podemos detectar efectivamente cuáles son nuestras heridas, sanar esas heridas, trascenderlas, y a partir de este momento dejar de usar esos mecanismos que, aunque me hayan salvado en la infancia, ya no son necesarios en la adultez, porque a lo mejor yo me he bloqueado emocionalmente porque he sufrido cualquier tipo de violencia cuando era pequeña, y entonces he entendido que las personas que se me acercan demasiado en cualquiera de los planos me puede lastimar, y para protegerme mantengo afuera a las personas, mantengo como un cerco cerrado, hermético, y no dejo que nadie entre. Y hoy que soy adulta resulta que tengo problemas en mi pareja, o problemas con mis hijos, o problemas con mis compañeros o amigos, porque soy inaccesible emocionalmente, porque estoy todo el tiempo poniéndole límites a los demás. Entonces no puedo comunicar lo que siento, no puedo poner límites, y en realidad tiene que ver con un mecanismo que me sirvió para sobrevivir en la infancia, pero que hoy ya está obsoleto. Entonces la biografía humana aporta muchísima claridad sobre eso. A mí me aportó muchísima claridad. Yo he sufrido abusos sexuales en la infancia, es decir, que me aportó muchísima claridad, me permitió comprender, sanar, trascender y empezar a construir una nueva manera de vincularme conmigo y con los demás también. Buenísimo. Gracias, Lore, por esto. Y entonces cuando vos vas fusionando todas estas cuestiones, eh, haces que la persona pueda entender su biología, su biografía y su naturaleza, y de ahí con esa claridad se puede ir hacia adelante o ir a una meta, si es algo, por ejemplo, empresarial o con un objetivo, ya con estas herramientas. Y hablando de estas herramientas, vos además sumás tips o algo más como para que esta persona vaya como, sí, ya conozco mi naturaleza, ya sé qué pasó y qué mecanismos de autodefensa para sobrevivir puse. Bien, ¿qué hago al respecto? ¿Usás, qué sé yo, constelaciones, focusing, digamos, alguna otra No, técnica como para... lo que yo uso es la comprensión práctica, la profundidad práctica, porque no sirve de nada comprender si yo después no puedo integrarlo en mi vida de manera práctica. Entonces, la manera en la que yo trabajo es aplicarlo concretamente en la vida real. Es decir, una persona que, como decíamos recién, una persona que es generadora, a lo mejor en diseño humano es una persona que tiene que escuchar mucho su cuerpo, que tiene que escuchar su disponibilidad energética, que tienes que escuchar hacia dónde se enciende esa energía y aprender a poner límites donde no, dejar de poner su energía donde no, y dejar de arrastrarse a hacer cosas. Entonces, ok, sí, bien, yo soy generadora, bli, 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 ya está, listo. Ok, bueno, pero la tarea es empezar a observar en tu cuerpo cómo eso, qué cosas se van dando en tu vida real, con tus hijos, con tu pareja, en tu trabajo, en el día, qué cosas te drenan, qué cosas te encienden, a dónde hay que poner límites, o sea, aterrizarlo en la vida concreta de la persona. Y a lo mejor lo que a esa persona le drena, y me ha pasado, es algo tan simple como ir al supermercado. Y entonces es como, ok, de lo que te drena, necesariamente lo tenés que hacer vos, o sea, no puede ir otra persona al supermercado, si puede ir otro, entonces lo derivamos. Sí, sí o sí tengo que ir yo. Bueno, ¿el supermercado no tiene un servicio online? No, no tiene porque vivo en un pueblo. Ok, bueno, entonces, ¿cómo te puedes organizar la compra del supermercado para ir una vez al mes y no ir todas las semanas?
O sea, aterrizarlo, aterrizarlo, aterrizarlo para que no quede, tengo que escuchar mi energía. No, a ver, en la vida real, ¿qué es lo que me está drenando y qué decisiones coherentes puedo tomar para que eso me deje de drenar? Si yo empiezo a detectar que lo que me enciende es hacer X actividad, ¿cómo puedo hacer más esa actividad? ¿Cómo puedo integrar esa actividad en mi trabajo? ¿Cómo puedo expandir eso más en mi vida? O sea, es de verdad, en la vida real que estamos viviendo. Entonces, esa es una de los grandes diferenciadores, porque yo vengo del mundo del crecimiento personal, he estudiado muchísimas herramientas, y cuando llegamos al momento del cómo, y entonces ahora cómo lo hago, cómo empiezo, es como que todo... Y yo entiendo porque es verdad que cada proceso es único, pero vos y yo hemos tenido procesos de terapia, de crecimiento, y llega un momento en que necesitas que alguien te tire una soga. O sea, no estoy esperando que me digas la solución a mi vida, pero decime por dónde empiezo, o sea, decime por dónde voy, tirame un centro. O sea, entonces, lo que Empujame un hacemos, poquito, sí. claro, es mostrarme la luz de por dónde. Entonces, lo que trabajamos mucho es esa integración práctica en la vida concreta de la persona. Y quienes trabajan conmigo, por ahí había, bueno, estaba Aire, pasó Gaby, pasó Caro, saben de qué es concreto, a la vida, de verdad, explicarlo, porque si no, no experimentamos los beneficios tampoco, queda en la mente y no vivo, no se transforma mi experiencia, porque no Y estoy además haciendo que algo no, distinto. claro, y además que al no poner en práctica también no nos hacemos cargo, ¿no? Es como que, bueno, fui a este terapeuta para que me alinee los chakras, para que me... Y después vuelvo a hacer lo mismo, o Mm, vuelvo a poner el límite, la barrera. Entonces esto de llevar a la práctica en el día a día, observarme y hacer pequeños actos concretos, hace que pueda hacerme cargo de lo que me sucede e ir cambiando esos hábitos esas acciones, aunque sean más pequeñas, actitudes, bla, 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 que haga que pueda obtener resultados diferentes, ¿no? Una comunicación sí, más efectiva, sí, un camino más claro hacia la meta u objetivo. Lore, sí. ¿vos das formaciones además de las sesiones Sí, y mentorías? tengo una formación que se llama Naturaleza Esencial y es para profesionales que acompañan a otras personas, terapeutas, mentores, coach, profesores, hay algunos médicos, algunos pediatras, eh, para que puedan acompañar a las personas desde su naturaleza. Es decir, no es una formación como analista de diseño humano ni como terapeuta de enneagrama o de biografía humana, es adquirir las lentes de la naturaleza esencial para entonces poder mirar a la persona que te ha contratado, que está confiando en vos y en el proceso que van a hacer juntos, desde lo que realmente necesita. Entonces, dejar de ir a tientas o andar adivinando, porque las personas que trabajamos con otros, decimos, pero ¿por qué esta persona siempre vuelve a esto? O sea, hay personas que son emocionales, es decir, que su autoridad es emocional y que tienen subidas y bajadas emocionales de manera permanente, viven en olas emocionales. Entonces, la veo una sesión, pum para arriba, la veo la sesión siguiente, pum para abajo. Es decir, esta persona, pero ¿por qué? Si estábamos bien, si ya vimos por qué vuelve, ¿no? Si yo comprendo que esa es su naturaleza, le voy a dar herramientas o la voy a ayudar a gestionar esas subidas y bajadas emocionales, entendiendo que forman parte de su ser y que no es algo que tenga que empastillar, que tapar, que callar, sino que es algo que tiene que transitar porque es parte de su energía. Entonces, tener esas gafas es como un rayo láser que hace que puedas ver al otro mejor y entonces ayudarlo mejor. Esa es la formación que se llama Naturaleza Esencial, que el año que viene va a ser una certificación y que en este momento estamos cursando la tercera edición. Y se puede, la tercera edición es tercer clase, tercer año, ¿cuánto No, dura? es un tercer grupo de embajadores, tuvo una prueba y primera inicial y después fueron 3 ediciones con 3 grupos de profesionales distintos, de distintas partes del mundo, en distintos ámbitos, como decía recién, diferentes, que han finalizado ya la formación. Esta edición, la que estamos cursando ahora, incluye también el enneagrama de la personalidad y la neuroplasticidad, es decir, que incluye más herramientas de mi sistema. Y el año que viene, como te decía, va a tener ya carácter de certificación, es decir, que las personas que la hagan van a tener efectivamente la certificación de naturaleza esencial y de este sistema. Wow. ¿Y cuánto dura la formación?
Dura 3 meses, son todos sesiones semanales, bastante intensas porque abordamos los elementos principales del diseño humano. Es muy transformador porque las personas se van comprendiendo mejor a sí mismas, porque la mejor manera de aprender es verlo en sí mismas y en su propio diseño. Y entonces, él comprende los elementos principales del diseño humano, comprenden los elementos principales del eneagrama, recursos elementales de la neuroplasticidad para entonces ayudar a la persona a producir esos cambios en su vida y cómo integrarlo en los diferentes ámbitos. Lo que hacemos es integrarlo, es decir, hay personas que son a lo mejor mentores en comunicación o en marca personal o mentores de proyectos o mentoras de negocios. Entonces, lo aterrizamos de tal punto como para decir, va a llegar una persona, a lo mejor generadora, y como se va a sentir probablemente sea así, y como vos podés ayudarles de esta forma, ¿no? O sea, aterrizarlo en su ámbito en concreto. Wow. ¿Y también trabajas con grupos o empresas o solo las mentorías son uno a uno? Bueno, un poco por mi energía, los proyectores vamos más de uno en uno y vamos más en grupos petit comité. Trabajamos con una energía mucho más enfocada y más chiquitito. Entonces, trabajo de manera más personalizada porque es a donde mejor puedo desempeñar mi energía, donde más potencia también puedo desarrollar. Pero sí es verdad que doy capacitaciones o formaciones o por ahí masterclass o encuentros especiales sobre todo quizás para procesos de colegas, es decir, a lo mejor una de mis colegas que trabaja con negocios y hacemos una masterclass o un seminario especial para su grupo de alumnas, ¿no? O sea, como dentro de ámbitos cerrados con grupos de personas. Bárbaro, Lore. Lore, te pido que repitas tu página web y todas tus redes, así quien todavía no te conozca te empiece a seguir ya y se suma a tu comunidad. Bueno, gracias. Van a estar bien recibidos. Me pueden escribir por mensaje directo lo que quieran consultar. Es www.elalmaesindestructible.com y en Instagram El Alma es Indestructible. Hay algunos videos también en YouTube como El Alma es Indestructible y esas son las redes en las que estoy trabajando ahora. Sobre todo trabajo mucho a través de la newsletter, así que quienes descarguen este video curso gratuito van a entrar a mi newsletter y van a recibir sugerencias, recomendaciones todas las semanas con la idea de ayudarlos a integrar de manera práctica su diseño en su vida. Bien, ¿y por qué elegiste El alma es indestructible como nombre o como identificación de tu ser y tu trabajo? Mm, me vino hace mucho tiempo. En realidad, El alma es indestructible es el nombre de mi primer libro. Yo tengo 9 libros escritos ya y es el primer libro que escribí antes que todo esto existiera. Fue lo primero que apareció, en donde contaba un poco mi biografía personal y la manera en la que yo fui trascendiendo esa vivencia. ¿Por qué lo llamé así? Porque me di cuenta en el proceso que llevaba hasta ese entonces acompañando personas, que no importaba lo que hubiera vivido esa persona, no importaba lo que le hubiera pasado, por más difícil que sea, siempre había una esencia por detrás, había un algo que era indestructible. Y para mí eso era el alma de la persona que era indestructible. Y entonces, en honor y en homenaje a eso que yo veía, y en cada uno de las personas que acompañaba, y en mí misma, esa resiliencia del alma, es que surgió este nombre. Luego ese primer libro, vino el segundo, vino el tercero, la comunidad empezó a crecer y empecé también a enfocarme de manera más específica en este proyecto hasta que se convirtió en lo que es ahora. Así que de ahí es que viene el alma indestructible. Qué hermoso, Lore. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro encuentro. Me quedo con ganas de mucho más, que me cuentes todos los libros. Pero bueno, por lo pronto seguimos ahí conectadas en la comunidad. Sí. Quiero agradecerte con todo mi corazón. Honro todo tu proceso y lo que nos convidaste de tu ser hoy, que voy a tener que digerir ahí toda esa información. Fue un montón y me No, encantó. Gracias, Lore. gracias a vos por este espacio, gracias por sostenerlo para quienes venimos del ámbito de los negocios y de las comunidades digitales, sabemos lo que implica, que es mucho más que simplemente estar acá conversando y requiere una energía sostener estos espacios desde el mayor interés de contribuir al crecimiento de los demás. Entonces, me parece súper noble.
me siento honrada de que me hayas convocado, que hayas confiado en mí, gracias a Ire que nos hizo de puente, conector, Sí. y bueno, gracias a todas las personas que han estado aquí, las que lo verán luego, me pueden seguir, pueden escribir y aquí estoy para lo que pueda ayudarles. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que están ahí. Esto queda grabado en IGTV y en YouTube para que puedan verlo, compartirlo y que se siga expandiendo esta red hermosa de expansión de conciencia. Gracias, nos vemos. Gracias. Besitos. Besitos.